En el Tanaj, cuando la sexualidad sale del ámbito de la intimidad y entra al ámbito de la puerta de la ciudad, es decir, cuando un acto íntimo produce un daño social o daño económico, identitario o de futuro, nuestra bendita Torá responde no con una palabra teológica abstracta, sino con derecho casuístico. Si pasa X cosa, entonces Y situación. Y allí, en esa aridez jurídica que muchos lectores modernos desprecian o por ignorancia no toman en cuenta, se revela una misericordia estructural. La Torá no permite nunca que el varón, el hombre, tome y se vaya, dejando las consecuencias o el costo de sus actos a cargo totalmente sobre la mujer. Tampoco permite que el padre convierta el daño en simple mercancía sin horizonte. Y tampoco permite que la comunidad finja que lo ocurrido fue privado, cuando sabemos que en el mundo torático la reputación, el Shem, pertenencia de casa, Bait, y la posibilidad de matrimonio y el sustento futuro siempre están orgánicamente conectados. Por eso, el tema de seducción, reparación, dote y matrimonio o compensación no es un apéndice sexual, es más bien una ventana hacia cómo la Torá piensa la justicia. Y la piensa como la justicia es obligar a que el poderoso pague, a que el infractor pague también, a que repare y asuma la responsabilidad de sus actos. Porque la justicia es impedir que la vulnerabilidad, es decir, los débiles o las personas vulnerables, sean reducidas a un solo residuo social por una conducta ajena o completamente irresponsable. El pasaje emblemático se sitúa en el Sefer Shemot, capítulo 22, versos 15 al 16, donde el texto formula: si un hombre, yefaté, seduce o engatusa a una betulá, a una joven virgen que no esté meorazá, desposada o comprometida, y se acuesta con ella, él deberá mahor yimharena. ¿Qué es esto? Dar dote o dar compensación de novia, para que sea su esposa. Y si su padre rehúsa dársela, él pagará kesef, que es plata, conforme al mohar, conforme al dote o la compensación nupcial de las betulot, de las jóvenes virgen en edad para casarse. En una sola cláusula, la Torá hace tres cosas al mismo tiempo. En primera, está definiendo el caso por el verbo patá, que es seducir, no por adulterio, que es niuf, ni tampoco por herba, que es una relación prohibida. En segundo, está imponiendo una obligación económica objetiva, un mohar y el pago con kesef también, que no depende del humor del varón, ni de si quiere o no, ni de su arrepentimiento sentimental. Entonces, también se preserva de modo explícito la autoridad del Av, del padre. ¿Para qué? Para negar el matrimonio, de manera que el remedio no sea forzar a la joven a quedar atada y atrapada a quien la usó o abusó de ella o la comprometió sin ninguna responsabilidad. Este equilibrio textual es finísimo, queridos alumnos. Por un lado, nuestra bendita Torá reconoce que el acto crea una ruptura en la integridad social de la joven, es decir, su futuro matrimonial, su nombre y su reputación, y por eso se exige una reparación que sí cuesta y queda como ejemplo para que ninguna persona en ese tiempo pudiera decir que no sabía de las consecuencias que sus actos traerían. Por otro lado, también evita convertir el matrimonio en una cárcel automática. ¿Por qué? Porque abre una salida. El padre puede rehusarse a dar a su hija en matrimonio a ese hombre. Y ahora, también, aunque el padre se rehúse a dar a la hija en matrimonio, aún así el varón que comete este agravio debe pagar
El peshat, en el sentido llano y contextual, encontramos que el mohar funciona aquí como una especie de internalización del daño. No es un precio por la mujer, en el sentido vulgar moderno, sino el mecanismo legal por el cual los hombres de aquel tiempo no externalizaban el costo de su conducta hacia la familia de ella. En términos de psicología social torática, la Torá está poniendo un freno al impulso masculino de consumir y luego desaparecer. Si tocaste el destino de esta joven, ahora tu bolsillo y tu reputación quedan marcados. No hay impunidad. Este mismo territorio legal aparece en Devarim, capítulo 22, de los versos 28 al 29, con un lenguaje que por sus verbos exige una lectura responsable y sin ningún dogmatismo. El texto dice: si un hombre encuentra a una Nahara Betulá, una joven virgen, que no está meorazá, es decir, no está comprometida, y la tafasá, la agarra o la sujeta y se acuesta con ella y son hallados, el hombre dará al padre de la joven 50 de kesef, de plata, y ella será su esposa, porque la iná, la afligió, la humilló, y no podrá enviarla, es decir, no podrá divorciarla todos sus días. Aquí el Tanaj no usa patá, que es seducir, sino ahora tafaz, que es agarrar y sujetar. Y luego describe el resultado como inui, una aflicción, una humillación. Esa elección verbal no es ornamental, es una señal de que el texto está describiendo un caso todavía más áspero que el de Shemot, o al menos un caso donde el acto produjo una humillación objetiva y pública de la chica que el derecho torático debe sellar con máxima responsabilidad sobre aquel varón. Pero aquí aparece la zona donde los lectores suelen mentir por las ideologías o religiones en las que se formaron. Algunos quieren suavizar el texto para hacerlo muy moderno, otros quieren endurecerlo más para poder justificar la crueldad. El método del Tanaj nos exige una tercera vía: dejar que el texto con sus verbos marque lo que debe marcar, sin inventar más de lo que dice. Y yo quiero hacerles una pregunta: ¿es tafaz necesariamente violencia física absoluta? El verbo indica sujeción o aprehensión. Puede implicar fuerza, puede implicar coerción, puede implicar también imposición en el sentido de tomar control de la situación. ¿Por qué digo esto? Devarim no menciona la posibilidad de que el padre rehúse como en Shemot. Entonces, tenemos dos lecturas textuales plausibles que se abren sin necesidad de traer paquetes externos. Una lectura es que Devarim está legislando un caso de coerción más grave, donde el daño es tal que la Torá impone una obligación de vínculo y de no abandono como una protección dura para el futuro económico-social de la joven en ese marco. Otra lectura es que Devarim está enfatizando el efecto público de ser hallados y también de la humillación, y por eso entonces fija una sanción estandarizada, 50 de kesef, y la prohibición de divorciarla. ¿Para qué? Para impedir que el varón la descarte después de haberla deshonrado ante la comunidad. En cualquiera de estas lecturas, el punto torático es constante. La Torá ata al varón a una responsabilidad que no puede eludir, y la responsabilidad no es solo pago, sino la permanencia con la chica que humilló o maltrató, ultrajó. No podrá enviarla todos sus días, dice la Torá. Es decir, nuestra bendita Torá está legislando contra el patrón depredador de usar y luego expulsar, y lo hace con una cadena legal que en el mundo del Tanaj pretendía asegurar que la joven no quedara sin amparo económico y social por la acción de otro. Pero
para que este tema sea intelectualmente honesto, queridos alumnos, hay que situar estos casos dentro de todo el bloque del Sefer Devarim capítulo 22, porque la Torá allí construye un sistema de distinciones que impide la lectura simplista. Unos pesukim antes, en el Sefer Devarim 22, verso 23 al 27, trata la Na'ara Meorazá, que es la joven desposada, y diferencia entre ciudad y campo. Si fue en la ciudad y no hay clamor, se asume consentimiento. Si fue en el campo y ella clamó, el texto declara al hombre culpable y a ella inocente, porque no hay quien la salve. Esa distinción textual muestra que la Torá sí está preocupada por la coerción y por las señales contextuales de consentimiento dentro de su propio marco social israelí. Por lo tanto, al leer el Sefer Devarim capítulo 22, del verso 28 al 29, no es responsable aplastarlo todo como si fuera una simple regla de sexo prematrimonial. El bloque está lleno de criterios y matices. El estatus meorazá contra no es ser meorazá, es decir, estar comprometida contra no estarlo. Hay contexto también, hay ciudad o campo, y también la noción de la aflicción o la humillación que se conoce como inui. La Torá, en su propio lenguaje, está intentando que el tribunal no confunda casos distintos. Y esa misma intención debe gobernarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque como alumnos, como estudiantes principiantes, no deben borrar las distinciones morales. Esto lo tienen que aprender con el tiempo. El Tanaj no trata igual el adulterio, o la coerción violenta, o la seducción, o la ruptura de la reputación. ¿Por qué? Porque el Tanaj mismo utiliza vocabularios distintos y también sanciones distintas. Por ejemplo, la fornicación, como ya aprendimos, es un paquete cultural posterior, y esto suele destruir justamente esa fineza. ¿Por qué? La palabra fornicación aplasta todos los conceptos sin separarlos, cuando el Tanaj sí tiene distintos conceptos para cada cosa. Ahora, ¿qué es exactamente el mohar, el dote, la compensación nupcial dentro del horizonte del Tanaj? En términos de Peshat, no es un precio de compra para la mujer, como muchas veces se dice. Bueno, una mujer valía 50 piezas de plata. No, no es así. No es una caricatura simplista como la han vendido otras religiones. Es un mecanismo de transferencia que formaliza la creación de un vínculo, queridos alumnos, y en casos de daño actúa también como compensación por el futuro comprometido de aquella joven. El hecho de que el pago vaya al padre en estos textos refleja la estructura de casa del mundo torático hebreo. La joven está bajo la casa paterna y el daño repercute en esa casa, en su economía y también en su honor y reputación. El lector moderno, el principiante, la persona que aún tiene cerrados los ojos por la ignorancia, puede incomodarse, y es legítimo sentir incomodidad porque eso nos mueve a estudiar, a aprender y profundizar. Pero el deber principal de este curso no es negar el marco, sino leerlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque intentamos resolver la ley dentro del marco de la misma Torá. La Torá intenta impedir que una joven quede quemada socialmente y luego entonces sea abandonada económicamente. En el mundo tanají, esto es irresponsabilidad y se paga. La vulnerabilidad no es una teoría. Una joven sin respaldo podía caer en precariedad real. Por eso nuestra bendita Torá legisló con tanta dureza hacia el varón. O debes pagar o debes asumir la responsabilidad. Y en ciertos casos también pagas y asumes la responsabilidad de quedarte con esa mujer. También por eso en el Sefer Shemot se preserva una agencia familiar. El padre puede negar el matrimonio si eso sería peor para ella. Y aún así el varón
debe pagar, aunque no se case con la mujer, porque el pago no es una compra, queridos alumnos, es una reparación y una consecuencia de los actos del infame que cometió esas atrocidades. Esta doble dirección es responsabilizar al varón y permitir el rechazo del matrimonio. Es uno de los rasgos más subestimados por quienes quieren presentar al Tanaj como una pura opresión de leyes. El texto mismo no deja al varón sin castigo y no deja tampoco al padre sin ninguna opción. En Devarim, en cambio, la fórmula no podrá enviarla intensifica el cerrojo contra el abandono, porque el texto parece estar obsesionado no con castigar los deseos, sino con bloquear el ciclo de uso y abandono. Este tema también ilumina algo que, sin decirlo explícitamente, el Tanaj ya presupone. La sexualidad crea consecuencias de pacto incluso cuando no hubo pacto previo. La modernidad suele imaginar que el pacto solo existe si hubo contrato formal. La Torá en estos casos muestra que un acto sexual puede generar obligación precisamente porque afecta la vida del otro y también su futuro. La obligación nace del daño y del impacto social. Por eso nuestra bendita Torá no se limita a decir simplemente estuvo mal y ya, paga y listo. No, se traduce en estuvo mal y entonces ahora mediante mecanismos verificables paga y te prohíbo el divorcio o te doy la posibilidad de matrimonio y también el derecho del padre a rehusar el matrimonio. La moral aquí se convierte en una estructura completa y esa estructuración revela un principio tanají profundamente psicológico. Si la ley no obliga al fuerte a pagar sus consecuencias, el fuerte repetirá sus acciones en contra del vulnerable. Si la ley no protege el futuro del vulnerable, el vulnerable cargará la vergüenza siempre, cada día, cuando los fuertes vengan y lo humillen. Si la ley no convierte el deseo en una responsabilidad, el deseo se vuelve depredación. Nuestra bendita Torá, por lo tanto, está civilizando la sexualidad para Israel. No la está anulando, sino amarrándola al deber. Y recordemos que esto está establecido para los Benei Israel. Si uno mira con atención, verá que el Tanaj también protege contra el otro abuso, que el padre instrumentalice a la hija. Por eso el caso de Shemot menciona explícitamente la posibilidad de rehusar. La hija no se reduce a una moneda automática de matrimonio forzado. Existe un veto familiar que en ese marco puede funcionar también como protección. Y además, nuestra bendita Torá no habla de castigar a la mujer en estos casos, si se dan cuenta. La carga legal recae toda sobre el varón. Eso también es un dato contra la moralización superficial que siempre imagina que el texto solo busca siempre culpar a la mujer, cuando no es así, queridos alumnos. En los casos de seducción, de reparación, el texto está configurado para responsabilizar al varón y reparar el daño hacia la joven afectada y a su casa. Ahora, para que ustedes tengan una brújula operativa, no hecha de frases, sino hecha de un criterio de lectura, quiero que graben esto en su mente. Donde el texto dice patá, que es seducir, y menciona la posibilidad de rehusar, estamos ante un caso de seducción con reparación y opción de matrimonio. Donde el texto dice tafaz, que es agarrar y sujetar, y habla de inui, que es aflicción o humillación, y prohíbe el envío, es decir, que se divorcie este hombre de ella, estamos ante un caso de mayor dureza legal, cuyo objetivo central es impedir el abandono y asegurar el sostén de la joven. Donde el texto habla de meorazá, entra la lógica de vínculo ya formado, y el caso se acerca más a adulterio. Donde el texto distingue ciudad, campo y clamor, el Tanaj está entrenando al juez a discernir coerción. Esta brújula no necesita ninguna tradición externa para poder existir.
Está simplemente en los verbos mismos y en las fórmulas del pasuk. El Tanaj aquí no está escribiendo para una clase de moral privada, recuérdenlo, queridos alumnos. Está escribiendo para una comunidad, la comunidad de Israel, que debe proteger a sus frágiles sin destruir la verdad. En ese mundo, una joven podía ser arrojada al margen por una sola noche de irresponsabilidad ajena. La Torá responde con un principio duro y compasivo a la vez. El que toma debe pagar. El que marca el futuro de otro no se va libre. Puede que el lector moderno discuta el mecanismo, pero no debería perder el corazón y la esencia del texto. La Torá no romantiza el deseo, lo domestica con responsabilidad. Y cuando uno deja de usar palabras paquete, como por ejemplo la fornicación, y vuelve a los verbos toráticos que ya vimos, como seducir, sujetar, afligir, pagar y no abandonar, el Tanaj recupera su voz real, no una voz que busca controlar cuerpos por venganza o por vergüenza, sino una voz que busca impedir que la sexualidad sea una forma elegante de violencia. En ese instante, la ley deja de ser piedra y se vuelve una señal de que el pacto con Hashem también pasa por algo profundamente humano: no permitir que nadie sea usado, humillado y dejado atrás como si su nombre no importara nada.